Lo que es obvio es que hay una disputa por la sucesión de Trump en Estados Unidos. Él ya no puede reelegirse, ¿verdad? Ya no puede más, a menos que haya un golpe constitucional allá, de lo cual no lo dudo, por cierto. ¿Quién va a ser su sucesor? No está muy claro. ¿Va a ser J.D. Vance, que es el vicepresidente? ¿Va a ser Marco Rubio? Hoy esas dos figuras compiten por los reflectores. Cada uno de ellos se fue por su lado, ¿no? Marco Rubio, que se volvió violento, digamos así, en su política y muy enfocado en el voto latino. Entonces, el gran objetivo que Rubio va a intentar lograr ahora en esta elección es mostrarse como el tipo capaz de suceder a Trump y demostrar eso a los latinos que viven y votan en Estados Unidos. Entonces, ¿qué incluye eso? Eso incluye a muchos brasileños que viven hoy en Estados Unidos, en varias regiones, por ejemplo, que son nuestros patriotas, ¿verdad? Nuestros patriotas están encantados con esta historia. Y si votan en Estados Unidos o pueden influenciar a los vecinos, porque allá está mucho eso de que la gente va a la casa de los vecinos, recorre el barrio, la vecindad, ¿verdad? Y platicar con las personas, tratar de hacer que cambien de opinión respecto al voto o convencerlas de ir a votar, ¿verdad? Que es una de las principales campañas. Muchas veces ni siquiera es hablar sobre por quién votar, sino convencer a la persona de ir a la urna a votar. Entonces, eso es una fortaleza para él. Venezuela no fue diferente. Fue considerada una gran victoria política para Marco Rubio. Él fue el rostro que apareció mucho en relación a eso, ¿verdad? Entonces fueron allá, secuestraron a Maduro y se llevaron a Maduro. Imagínense la cantidad de venezolanos y ya de segunda generación que viven allá, que querían ver el fin de Maduro, ¿verdad? Entonces votan en Estados Unidos. Colombia. Trump apoyó la elección del candidato de derecha en Colombia, público, hizo un tuit sobre eso, ¿verdad? Paraguay, son gobiernos muy alineados, incluso Paraguay abrió su territorio para que Estados Unidos instale bases. Entonces, es un alineamiento casi automático aquí en la frontera con Brasil, ¿verdad? Argentina, Milei, ni se diga, ¿verdad, gente? Entonces, Brasil es una pieza fundamental de este juego político doméstico de Rubio, ¿verdad? De la extrema derecha. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que podemos ver allá? Cuba también está en todo este juego. Cuba ahora, el mes pasado, sí, una nueva ola de boicots empezó a aplicarse. Y entonces, lo que ya era muy malo quedó en una situación absolutamente lamentable. De hecho, creo que sería bueno intentar volver a Cuba ahora mismo durante las elecciones, ¿no? Fui para allá en diciembre y la cosa ya estaba horrible, no había gasolina, no había combustible, nada, lo que significa que no teníamos electricidad porque gran parte de la generación eléctrica de la isla es termoeléctrica, que depende de combustible, ¿no? Como no llegaba, no había energía eléctrica. Entonces, iban distribuyendo la poca energía eléctrica que había por la isla a lo largo de la semana. Entonces, la parte oriental tiene un día con energía eléctrica, luego la otra, después La Habana, después el centro de La Habana, después aquí, después allá. La gente ya no podía moverse por la ciudad, transporte público, no vi ni de día ningún autobús en La Habana, ningún autobús público en La Habana. Rogerio Ribeiro, gracias por hacerte miembro. Y Marco Rubio tiene interés en, obviamente, hacer lo que ellos llaman cambio de régimen, cambiar el gobierno en Cuba, ¿verdad? Y hace poco tiempo, creo que hace más o menos un mes, entraron en vigor otras sanciones del bloqueo, ¿verdad? Y ya lleva medio siglo. Y siempre pensamos, ¿será que puede empeorar? Y sí puede, ¿verdad, amigo? Gracias a BDS y Schmitz, que también se hicieron miembros. ¿Qué pasó? Dos movimientos importantes, les estoy explicando rápidamente. El ejército de Cuba tiene algo así como una empresa, ¿de acuerdo, gente? Vamos a recordar que es un gobierno que surgió a partir de una revolución armada, ¿verdad? Entonces, Dina Lemos, gracias por hacerte miembro también. Así que, claro, el ejército tiene un papel fundamental en el gobierno de Cuba, ¿no? Entonces, el ejército tiene una empresa. El ejército es como si fuera un ministerio importante allá, ¿verdad? Diferente de aquí, que solo son las Fuerzas Armadas. El ejército tiene un papel central allá, ¿no? Y esa empresa tiene negocios en la isla o es socia de empresas internacionales. Eso históricamente ha sido así, ¿ok, gente? No es algo de ahora. Esa fue la manera en que ellos organizaron las cosas allá, porque también tenían que reforzar, digamos, el ejército. Tenían que tener dinero, reforzar las finanzas del ejército, obvio, que los tipos acababan de derrotar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces el tipo no se iba a quedar ahí. Por cierto, ayer dije que iba a hacer una encuesta, ¿no? Para saber quién sabe qué es esta banderita aquí, ¿no? Que la traje de allá. A ver, ¿quién sabe qué es esto aquí?
Ustedes saben, chat. Camila, ve poniendo ahí si la gente realmente sabe. Quien sabe, sabe. Quien no sabe, lo diré después. Y bueno, esa empresa tenía sociedades importantes y dos eran fundamentales para Cuba, que ya estaba toda, ¿verdad, gente? Ya estaba toda jodida. Una en el sector turístico y la otra en el sector minero. Y eso fue completamente aniquilado. Mira, Bustamante ya está enterado ahí, la revolución cubana. Pero ¿qué es el 26 de julio, Bustamante? ¿Qué es el 26 de julio? ¿Qué pasó el 26 de julio? Para ver la importancia de algunas cosas que pensamos que son contradictorias. Quien lo diga ahí, después lo explico. Sí, el sector minero es muy importante en Cuba y todavía estaba funcionando, porque había una empresa multinacional canadiense que dominaba el sector allá. ¿Qué pasó? El sector minero, esa empresa canadiense, en la práctica se fue, esa empresa llevaba años allá. Sector turístico, en la parte de hotelería, cuando Obama inició aquella apertura de Cuba, ¿se acuerdan? Y él incluso fue a visitar la isla, almorzó allá, ¿verdad? Fue a un paladar allá, que son los restaurantes que están en las casas, ¿verdad? De hecho, yo fui a ese mismo lugar donde Obama almorzó, ¿verdad? Para conocer en diciembre del año pasado. Sí, se abrió, empezó a abrirse. Estados Unidos en realidad, vamos otra vez, no es que empezaron a abrir, ¿verdad? Estados Unidos empezó a permitir que Cuba hiciera negocios con otros países y empresas privadas, porque eso no pasaba. Gente, Cuba no es que tenga una restricción para tener negocios privados o hacer negocios con empresas privadas o con gobiernos. No, está prohibido hacerlo. Está prohibido. Si pudiera, si Cuba pudiera elegir, podría elegir, ¿no? Entonces está bien. Sí, es un país socialista, pero vamos a hacerlo. En el sector hotelero vamos a abrir para cadenas internacionales, por ejemplo, que fue lo que se hizo. Y esas cadenas internacionales tenían una sociedad con esa empresa que es de las Fuerzas Armadas cubanas. Y también tuvo que salir del país. ¿Y quién salió de ahí? Iberostar, que es una cadena, si no me equivoco, española de hotelería. Y el problema de eso es que ella administraba varios hoteles, ¿no? Incluso allá en Varadero, que es la playa más famosa. Muchos brasileños que van a Cuba se quedan solo ahí y todo eso, ¿no? Y gente, eso destrozó. La última conversación que tuve con la gente que vive allá, tengo amigos que viven allá, personas muy cercanas, y me dijeron, Leandro, en diciembre pensaste que estaba mal, estaba sin luz, sin combustible, no había autos, no había cómo moverse por la isla, no podías hacer nada, casi nada de turistas, los cruceros ya no podían atracar para llevar turistas, muchas cosas cerradas, gente en la calle de noche, sí, pasabas por las panaderías, por las farmacias, sin medicinas en la farmacia, sin pan en la panadería, la gente vendiendo de todo en la calle, ¿no? De todo lo que se puedan imaginar. Una escena así, la clásica escena de guerra, sí, gente, una verdadera escena de guerra, algo lamentable. Ahora está peor. Ahora está peor. La gente está yendo a trabajar a pie. Y no es ir a trabajar a pie aquí, así nomás. Podían caminar 20 kilómetros en un día para ir a trabajar. Para ganar esos, no sé, $5 al día. Cuando salí de allá, una persona que nos ayudó a movernos por la ciudad era alguien que todavía tenía un poco de combustible. Así, gente, solo le faltó suplicarme para que le diera mis tenis, para que se den una idea, gente. Y estoy hablando de gente con dignidad. No es gente que estaba, ya saben, en la calle pasando hambre. No, es gente con dignidad, con trabajo y todo, que pues está fregada. ¿Verdad? Está fregada. Y no le di mis tenis porque solo viajé con un par de tenis. Le dije, oye, no puedo regresar sin tenis, ¿verdad? Tengo que hacer el viaje. Pero sí, me dio un apretón en el corazón. Entonces, chicos, por eso lo que están haciendo esos tipos, gente, es una maldad, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Flavio. Flavio, ¿a qué está jugando? Flavio Bolsonaro ya no tiene de dónde sacar votos. Eso es un hecho. Eso lo admite la propia campaña. Obviamente no lo van a admitir públicamente, ¿verdad? Lula en las últimas encuestas desde mayo, si no me equivoco, y salió la última quest. De hecho, la tengo abierta aquí. Está en el sitio de Carta Capital. Hay algo interesante que está pasando, que es terrible para Flavio Bolsonaro. Aquí está, mira, la aprobación del gobierno de Lula, ¿ok? Entre quienes son lulistas o se consideran de izquierda, está estable, está alta, por encima del 80% estable. ¿Está bien? Quienes son de derecha bolsonaristas están estables. Alta por encima de 80 y estable. Desaprueba, lógico. ¿Cuál es el problema aquí? Personas que se consideran independientes. Mira nada más. Y esto, gente, cuando un candidato está en la posición en la que está Flavio, él está bien posicionado para eventualmente ir a la segunda vuelta, pero está atrás en las encuestas
la distancia aumentó por encima del margen, o sea, él está en una tendencia a la baja. No se sabe dónde se va a estabilizar. Estás en caída libre, no sabes, no eres tú quien controla el paracaídas, ¿verdad? Ese paracaídas lo controlan los acontecimientos. Entonces, estás en caída libre. En una disputa política, tienes que mantenerte en tu posición y esperar a que se abra el paracaídas. Es un paracaídas que se abre con los acontecimientos. Y puede que no se abra, puede que no se abra. ¿Qué significaría que el paracaídas de Flavio no se abra, que caiga de cara al suelo y que no sea el candidato? ¿Todavía hay tiempo? Sí. Los próximos 15, 20 días, porque es a principios de agosto, si no me equivoco, o a mediados de agosto, es cuando se define quién es candidato, quién le da la nominación al candidato, el partido. Entonces, esa decisión hoy está en manos del PL. Flavio Bolsonaro no es dueño de su destino, eso es importante que lo sepamos aquí. Si Valdemar da Costa Neto logra negociar con los caciques del PL, con la gente del dinero, con Faria Lima, con los apoyos que necesitan allá, que el candidato no es Flavio, no va a ser, gente, no va a ser. El papá de Flavio está encerrado en casa, ya no tiene la fuerza que tenía antes, todavía tiene mucho sesgo. El voto por Bolsonaro es fundamental para la elección, pero Bolsonaro ya no tiene el poder que tenía antes, de movilizar, de dar discursos, y eso cambia mucho el panorama. Mucho, porque si Valdemar insinuara con la idea de no poner a Flavio como candidato, Bolsonaro, si estuviera libre, ahora mismo haría una transmisión en vivo, mañana estaría llegando al aeropuerto, habría 5,000 personas frente a él, y él iba a criticar fuertemente a Valdemar, y Valdemar se iba a sentir obligado a darle vía libre a Flavio. Hoy la cosa no es así, entonces no sabemos cuándo se va a abrir el parque de Flavio y cuándo la campaña de Flavio Bolsonaro. Mira una encuesta, ellos no ven la intención de voto ahora, gente, no la ven. ¿Saben qué ven? Además de otras cosas, lo fundamental. Es una elección, como se dice, polarizada, ¿no? Es una elección en realidad ya consolidada, digamos así. Quien ya está dispuesto a votar por Flavio Bolsonaro tiene muy pocas posibilidades de cambiar de opinión. Quien ya está dispuesto a votar por Lula tiene muy pocas posibilidades de cambiar de opinión. Entonces, ¿dónde se pueden buscar votos? Entre los llamados electores independientes, ¿verdad? No siento un gran amor, ni odio, ni pasión, ni por uno ni por otro. A veces simplemente no me importa. O evalúo la política y entonces voy a decidir mi voto, según algo, digamos así, un poco más racional. Porque el voto nunca se decide de manera totalmente racional. El voto es mucho más emocional, ¿verdad? Psicológico, psicosocial de nuestras relaciones. Es otra cosa. Vamos, Quest de ayer, mira aquí. Electores que se consideran independientes, simple, 57 desaprobaban el gobierno de Lula en abril 58. Si el tipo desaprueba, no necesariamente va a votar en contra, también puede desaprobar y votar a favor. Está bien, desapruebo, pero el otro es peor, puede ser, pero no es bueno, ¿verdad? No es bueno tener casi 60 de desaprobación del gobierno. Eso es algo que tumba candidato. Está bien, gente,